Todos tenemos un recuerdo de la casa de nuestros abuelos. Pero no todos son buenos. Hay personas que todavía recuerdan un ruido, una puerta que se abría sola o algo que los visitó por la noche. Hoy, en Historias de Pasillo, te voy a contar algunas de esas historias. La casa de mi abuela siempre ha sido un lugar de misterio y terror para mí. Recuerdo una noche en particular cuando tenía unos 5 años y estaba en un cuarto con mi abuela y 3 de mis tías. Estaba acostado en el regazo de mi abuela, y ella me estaba sobando la cabeza para que me durmiera. Estaban poniendo himnos religiosos en español en un viejo grabador /diagonal reproductor de los años 70, y todos estaban cantando junto con la música. De repente, en una pausa entre canciones, se escuchó una risa malvada y profunda que parecía llenar la habitación. Era una risa que no parecía humana, y nos dejó a todos en silencio y con la piel de gallina. Alguien rebobinó la cinta y la volvió a poner, pero la risa no estaba en la grabación. Era como si la risa hubiera estado en la habitación con nosotros, observándonos. Mi abuela y mis tías estaban asustadas, y yo no entendía qué estaba pasando. Pero lo que sí sabía era que algo no estaba bien en esa casa. Años después, cuando tenía unos 15 años más, saqué a relucir esta historia en una reunión familiar con 3 de mis tías. Y para mi sorpresa, todas recordaban el incidente y confirmaron que había estado allí, con la cabeza en el regazo de mi abuela. Me di cuenta de que no había sido solo mi imaginación de niño. La casa de mi abuela ha tenido una larga historia de actividad paranormal. Muchos miembros de la familia han experimentado cosas extrañas y aterradoras allí. Un primo mío fue enviado al hospital en shock después de ver a una figura sin rostro que se acercó a él en la sala de estar. Otro primo mío vio a un niño que caminó hacia una pared exterior de la casa y desapareció. Y hay historias de caras y cabezas que aparecen en el ático, mirando a la gente que pasa por debajo. La casa fue construida en los años 30 o 40, y siempre ha tenido un ambiente extraño. Está ubicada cerca de unos mataderos y negocios industriales, pero en un vecindario residencial. Algunos dicen que la casa está embrujada, y que los espíritus que la habitan son malignos. Hace unos años, la casa estuvo vacía durante 6 meses después de un pequeño incendio. Yo aproveché para hacer algunos trabajos de reparación, incluyendo paneles de yeso. Pero el silencio en la casa era aterrador. Me ponía audífonos para tratar de bloquear el ruido de mis propios pensamientos, pero no podía evitar sentir que estaba siendo observado. Un día, mientras estaba trabajando en una de las habitaciones traseras, mi prima vino y me tocó el hombro. Me sobresalté tanto que casi muero del susto encima. Me reí nerviosamente y le dije que estaba un poco asustado. Ella se rió y dijo que parecía asustado cuando me di la vuelta. La verdad es que no soy una persona que se asusta fácilmente. He tenido que enfrentar situaciones peligrosas en mi trabajo y he aprendido a mantener la calma. Pero la actividad paranormal es diferente. Hay algo en ella que me hace sentir vulnerable y asustado. La risa que escuché de niño todavía me pone la piel de gallina. Era una risa real, profunda y diabólica que llenaba la habitación. Y lo que es más extraño es que se riera así mientras mi abuela y mis tías cantaban himnos religiosos en español. Es una locura pensar en ello, pero es algo que nunca olvidaré. La historia que mi abuela cuenta con frecuencia es una que siempre me ha dejado con la piel de gallina. Es una historia que sucedió en los 60, cuando mi abuela decidió dejar a su marido maltratador y empezar una nueva vida con sus 3 hijos pequeños. La primera casa que pudo permitirse alquilar era una destartalada granja de 4 habitaciones en medio de la nada. La casa era básica, sin agua corriente, solo una letrina y un pozo en la parte trasera donde sacaban agua.
Mi abuela y mi madre, que era la mayor de sus hijos, cuentan que todas las noches, alrededor de las 2 de la madrugada, oían abrirse la puerta trasera de la cocina. La puerta era vieja y crujiente, tenía un sonido inconfundible. Luego oían pasos pesados que cruzaban el suelo crujiente de la cocina hacia el cubo de agua, y el sonido de cómo golpeaba contra el cubo, como si alguien estuviera sacando un vaso de agua. Y luego nada. Mi abuela se asustó muchísimo al principio, pero una vez que se aseguró de que nadie estaba allanando la casa, se tranquilizó. Para ella, lo que estuviera pasando no era perjudicial. Mi madre, en cambio, era la única niña con edad suficiente para entender realmente lo que estaba pasando, y la asustó muchísimo. Así que mi abuela decidió que su hermana, mi tía abuela Sue, se quedara a dormir una noche. Planeaban estar despiertas y ver qué demonios estaba pasando. Mi madre no iba a acompañarlas, pero no podía dormir y se sentía más segura en la habitación con ellas, así que también estuvo allí cuando dieron las 2 de la madrugada. Estaban sentados a la mesa de la cocina tomando café, mirando fijamente la puerta trasera, cuando oyeron que se abría. La cosa es que la miraban fijamente, y no se movió. Lo mismo pasó con los pasos y el vaso de agua, no vieron nada, aunque podían oírlo con claridad, incluso discernir la dirección de los ruidos. Fue un momento aterrador, en el cual mi abuela y mi tía abuela Sue se miraron entre sí con miedo en los ojos. Se preguntaban qué estaba pasando. ¿Quién o qué estaba haciendo esos ruidos? La respuesta, al parecer, se quedó en el misterio. Los ruidos siguieron ocurriendo todas las noches, por lo que mi abuela y sus hijos se acostumbraron a ellos. Pero no fue hasta que mi abuela encontró trabajo y un alquiler mejor más cerca del pueblo que finalmente pudieron dejar atrás aquella casa embrujada. Mi madre estaba encantada de irse de allí, y mi abuela también se sintió aliviada de dejar atrás aquella casa y sus misteriosos ruidos. La oscuridad de la noche parecía envolver nuestra casa de una manera que hacía que todo pareciera más intenso. Estaba sentado en la sala con mis padres, en la planta baja de la casa de mi abuelo. Arriba, en el piso superior, mi abuelo estaba postrado en cama, sumido en una profunda tristeza después de la reciente pérdida de mi abuela. Su condición no era solo física, sino también mental. Se había negado a moverse o a dejar su cama después de que ella falleció, y como resultado, sus músculos se habían debilitado demasiado para que pudiera pararse. Mientras veíamos la televisión, un sonido nos hizo callar. Pasos en el piso de arriba, claros y definidos, como si alguien estuviera caminando por la habitación que una vez le perteneció a mi abuela. Pero esa habitación, al igual que la que estaba al lado, había estado vacía desde su fallecimiento. Los cuidadores de mi abuelo solo venían durante el día, y por la noche, la casa estaba silenciosa. Mi padre se levantó de inmediato, preocupado de que alguien hubiera entrado en la casa. Subió las escaleras con una mezcla de miedo y determinación, llamando suavemente para ver si alguien respondía. Pero arriba, todo estaba igual que siempre. Las habitaciones oscuras y solitarias, el baño y la cocina sin vida, y mi abuelo débilmente llamando a mi abuela desde su cama, perdido en su propio mundo de dolor y confusión. Mi padre revisó cada rincón, pero no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien persistía. Mi padre bajó nuevamente a la planta baja y se sentó con nosotros en el sofá. Entonces, la luz con sensor de movimiento en el pasillo de la segunda planta se encendió de repente, iluminando el espacio con una luz blanca y fría. Nos quedamos todos en silencio, mirándonos unos a otros con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué podría haber activado la luz? Era posible que mi abuelo, a pesar de su condición,
hubiera salido de su cama y estuviera caminando por el pasillo? ¿O era algo más? Algo que no podía ser explicado. Aún hoy, tengo pesadillas sobre estar en ese departamento oscuro, escuchando a alguien o algo caminar por el piso de arriba. El sonido de los pasos, la luz que se enciende sola, todo eso se ha quedado grabado en mi memoria de una manera que no puedo olvidar. Y me pregunto, ¿qué imaginación es peor? ¿La de pensar que mi abuela estaba allí, caminando por la casa que una vez compartió con mi abuelo? ¿O la de imaginar que mi abuelo, a pesar de su condición, podía moverse a escondidas, observándonos sin que nos diéramos cuenta? La verdad es que nunca sabré qué pasó aquella noche, pero lo que sí sé es que la oscuridad puede jugar trucos terribles en nuestra mente. El primer incidente. Probablemente fue el primero que yo sepa. Mi abuelo murió unos 10 meses antes de que yo naciera. Mi prima es la más joven de la familia que lo conoció, y afirma que cuando se quedó en la casa de mi abuela una noche después de que él muriera, se despertó y él estaba parado al final de la cama mirándola. Los eventos restantes ocurrieron en una habitación diferente a la que mi prima dice haber tenido una experiencia. Esta habitación era el dormitorio más pequeño. Y yo odiaba esta habitación. Desde que tengo memoria, odiaba cómo me hacía sentir y siempre decía que estaba embrujada. Incluso antes de tener alguna experiencia que no podía explicar del todo. Uno de los sentimientos raros venía de detrás de la puerta, donde había un hueco estrecho en la pared. Tenía quizás 15 pulgadas de ancho y mi abuela lo usaba para guardar cosas sueltas, como rollos de papel de regalo y cosas así. Pero por alguna razón, siempre sentí que algo me estaba mirando desde ese pequeño hueco en la pared. Una vez, cuando tenía unos 10 años, me quedé a dormir en casa de mi abuela y tuve que dormir en esa habitación. A pesar de todos los esfuerzos por hacer que la habitación fuera amigable poniendo papel tapiz de dibujos animados de la época para que se vea más amigable, todavía odiaba la habitación. Me dijeron que era hora de ir a la cama, así que subí las escaleras. En la parte superior, las escaleras giraban a la derecha hacia un pequeño pasillo así, que tuve que volver sobre mis pasos para llegar a la habitación al final. Pero al girar, me quedé helado. En la puerta de madera blanca que tenía delante, podía ver una cara. Una cara con cuernos mirándome. La única forma en que puedo describirlo es que era casi como verlo con la mente, en lugar de una marca física, pero juro que estaba justo delante de mí, mirándome desde la puerta. Ahora, bien podría haber sido producto de la vívida imaginación de un niño, pero me asustó lo suficiente como para hacerme llorar de miedo y pánico. Corrí escaleras abajo para buscar a un adulto y dije que había una cara en la puerta. Cuando me trajeron de vuelta arriba, se había ido. El tercer incidente ocurrió cuando tenía unos 13 años. Mi abuela era la única de la familia que tenía una TV, así que iba a menudo a visitarla para poder ver lucha libre en la televisión. En ese día en particular, yo estaba abajo viendo las luchas y mi abuela estaba arriba. Por lo general, ella cosía cuando estaba arriba. Tenía una de las viejas máquinas de coser Singer de pedal. Una unidad grande de hierro fundido con un marco de madera maciza. Para más contexto, mi abuela medía fácilmente 1,45 metros, una mujer diminuta con sus años más saludables ya pasados, seguro. En fin, yo estaba abajo viendo la tele cuando escuché un ruido tremendo desde arriba. Subí corriendo para comprobar que mi abuela estaba bien. Cuando la vi salir de su dormitorio, pálida y la máquina de coser, que fácilmente pesaba más de 13 kilogramos, estaba en el suelo después de haberse volcado sin ninguna explicación. Por último, unos años después, estaba hablando con mi tía.
Había pasado gran parte de su infancia en los años 60 y 70 creciendo en esa casa, y dijo que esa habitación que tanto miedo me daba había sido su dormitorio. Me contó que ella también odiaba la habitación y pensaba que estaba embrujada, que había tenido una experiencia propia. El dormitorio estaba en la parte delantera de la casa y tenía una ventana, que estaba directamente encima de la puerta principal. Recordó que un día estaba en la calle jugando con sus amigos mientras sus hermanos y padres estaban en el trabajo. Ella es la menor de 4. Algo la hizo mirar hacia arriba a la casa, y en la ventana pudo ver la figura de un hombre de pie mirando a la calle, a pesar de saber con seguridad que no había nadie en casa. La casa fue construida hace muchos años, y siempre ha tenido un ambiente extraño. Algunos dicen que está embrujada, y que los espíritus que la habitan son malignos. No sé si eso es cierto, pero lo que sí sé es que la casa de mi abuela es un lugar que nunca olvidaré. Crecí en la granja de mis abuelos en donde ocurrieron las siguientes historias. Mi padre tenía 18 años cuando su padre, mi abuelo, enfermó y quedó postrado en cama. Una noche, mi padre estaba sentado con él hablando de varios trabajos que tendría que hacer en la granja. Después de hablar un rato, mi abuelo le preguntó si le importaría ir a la parte de la granja donde se encontraban las vacas a buscar una botella de whisky que guardaba allí. Probablemente la escondía allí de mi abuela, que era un poco generosa con el whisky cuando venían invitados. Mi padre fue a donde le indicaron y buscó el whisky. El lugar tenía una pequeña ventana al fondo que daba a la granja. Al otro lado de la ventana había un pozo profundo donde se guardaba el abono de vaca del invierno. Si te parabas allí, te hundías al instante y morías asfixiado. En fin, mientras mi padre buscaba el whisky, oyó 3 golpes fuertes en la ventana. Golpes tan fuertes que la rompieron. Se quedó paralizado, pues sabía que nadie podría tocarla debido al pozo que había del otro lado. Tras unos instantes, reaccionó y comprendió lo que había oído eran lo que en la zona llaman golpes de muerte, los cuales eran señal de que alguien cercano iba a morir. Inmediatamente corrió de vuelta a la casa y se acercó a su padre. Lo encontró muerto, con las 2 manos juntas, como si estuviera rezando. Mi padre cree que su padre sabía lo que estaba pasando, pero no quería que estuviera en la habitación para que lo experimentara. Papá dijo que había sentido mucho dolor ese día. Nunca encontró esa botella de whisky. Otra cosa que pasó en ese mismo lugar ocurrió años más tarde. Esa casa era una casa de campo grande y mi abuela tenía su propia sala de cocina. Cuanto mayor se hacía mi abuela, más malhumorada y gruñona se volvía. No era la persona más agradable, pero tenía debilidad por mí. Su sala estaba junto a las escaleras y cada vez que oía mis pasos me llamaba para que le hiciera algo o simplemente para charlar. Me encantaba, así que siempre me alegraba llamar. Siempre se levantaba sobre las 6 de la mañana y, cuando era mayor, me llamaba por las mañanas para que le preparara una taza de té. Yo siempre lo hacía antes de ir a la escuela. Me llamaba por mi nombre completo, Thomas, aunque todos, incluso mis padres, me llamaban Tom. Cuando tenía unos 18 años, mi abuela falleció. Tenía más de 80 años y murió mientras dormía. El funeral fue multitudinario y la despidieron con una gran sonrisa. 2 días después, toda mi familia volvía al trabajo. Esa mañana, solo mi madre y yo quedamos en casa. Estaba preparando una taza de té y, de repente, oí, Tomás. Tomás. Sinceramente, pensé que me estaba volviendo loco. Me giré hacia mi madre, que estaba sentada a la mesa de la cocina, y su cara estaba pálida. Ella también lo había oído. Me asusté, pero mi madre, al ser una mujer religiosa, me tranquilizó y me dijo que solo quería despedirse.
Mi madre afirma haberlo oído de nuevo unas semanas después, cuando salí de casa para ir a la universidad. Y hasta aquí el video de hoy. Si estas historias te pusieron la piel de gallina, no olvides apoyar el canal dejando tu like, suscribiéndote a Historias de Pasillo y activando la campanita para no perderte los próximos relatos. Si conoces a alguien que disfrute de las historias de terror, compartile este video. Y si alguna vez viviste una experiencia extraña o inexplicable, contala en los comentarios. Quizás aparezca en un próximo episodio. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo video. Buenas noches.